buenas, ¿qué tal mis hermanos y amigos? Como siempre, compartiendo con ustedes en este su programa Fe y Razón, programa que llevamos para dedicarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico. Y nos fundamentamos principalmente en la palabra de Dios, para darle gloria, honor y honra al nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos compartir con ustedes un tema histórico que tiene que ver con el desarrollo de la Reforma Protestante, y hemos puesto como título a este programa el impacto de la Reforma Protestante, paradigma para nuestros tiempos. Y lo vamos a estar realizando leyendo unos documentos históricos, a grosso modo, ¿no? Lo que nosotros podemos compartir con ustedes. También vamos a estar presentando un interesante fragmento de un video de la conferencia que presentó nuestro querido hermano y amigo, el arquitecto Luis Sena, ya hace un tiempecito, hablando precisamente del impacto de la Reforma Protestante. También vamos a ver un poco qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que conllevó a que una persona como Martín Lutero tuviese el valor en ese momento de presentar 95 tesis en contra de ciertas actividades que llevaba a cabo la autoridad católica romana en ese momento, y que eso trajo como fruto que las personas volvieran a las Sagradas Escrituras. Obviamente mencionando que la Iglesia Católica, luego, ¿no?, en el desarrollo de su historia, hasta estos días, ha reconocido los errores del pasado, y una persona como el Papa Juan Pablo II tuvo la humildad y el reconocimiento histórico de reconocer esos errores y pedir perdón al mundo por estas actividades, estos hechos que en su momento varios jerarcas y autoridades de la Iglesia Católica pues lamentablemente realizaron. Aunque la cosmovisión cristiana evangélica no está de acuerdo en muchas cosas doctrinales de la Iglesia, pero sí reconocemos lo que en su momento la Iglesia Católica hizo en aras de pedir perdón a la humanidad. Vamos a leer un poquito, vamos a compartirle un poco lo que es la historia de Lutero y la Reforma Protestante. Lutero desempeñó un papel fundamental en esta Reforma Protestante, es decir, él fue el propulsor o fue el promotor principal de lo que la Iglesia Católica llamó la protesta o los protestantes, ¿no? Lutero presenta 95 tesis, las clava en la entrada de la catedral de Wittenberg en Alemania, donde él como monje llevaba la misa, estaba ahí para predicar la palabra. Obviamente se predicaba en un idioma que no era el idioma natural del lugar donde se escuchaba la palabra. En este caso se predicaba en latín, y Lutero vio una serie de actividades que no se correspondían con lo que él, como estudioso de la Biblia, veía que las Escrituras le decían. Una de ellas era que la salvación era únicamente por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que esto era un regalo de Dios, era algo que Dios daba, era una dádiva de Dios, como establece la palabra de Dios, y que también lo llevó a reflexionar sobre actividades que más adelante iban a conllevar que Martín Lutero presentara una protesta
Y la Iglesia Católica Romana de ese entonces lo convocaría a un juicio para que Lutero se retractara de todo lo que había escrito y de todo lo que había predicado. Desafió a la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa. Lutero creía que la salvación solo se podía adquirir a través de la fe en Jesucristo y que no requería necesariamente de la asistencia a la iglesia. Esta reforma avivó el descontento entre los católicos de todo el mundo. Esta reforma que Martín Lutero presentó, tratando de reformar obviamente desde adentro a la Iglesia Católica Romana de ese entonces, hizo que en Europa del Norte príncipes y ciudadanos tomaran una conciencia de la situación sociopolítica que se vivía en ese entonces y también la situación religiosa, porque iba de la mano lo político con lo religioso, sobre la base de que la Iglesia Católica Romana establecía una serie de impuestos y establecía una serie de normas sociales que tenían que ser cumplidas para que la vida cristiana fuera plena. Una de las cosas que ya dijimos fue precisamente el pago de indulgencias. El pago de indulgencias que tenía que ver con pagar una cantidad de dinero para sacar a familiares y amigos de un lugar o un estado llamado el purgatorio. Un estado que no se ve en la palabra de Dios, que nosotros no podemos encontrar, pero que a través de una interpretación de libros apócrifos o llamados deuterocanónicos o un canon fuera del canon, pues se establece de que para ese momento se debía o se tenía o se podía pagar un dinero y que a partir de este pago que hacía una persona fallecida podía salir antes de tiempo, antes de ser purificado, según esta doctrina, de un lugar de fuego, de un lugar en donde estaría pagando una serie de pecados, en donde no pudiera entrar al reino de los cielos porque estaba contaminada la persona, y que era el dinero, que era el pago, bueno, que sacaba a la persona, cuando la palabra de Dios dice claramente que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre para el perdón de todos los pecados, y que su sangre nos purifica y nos lava, y que a pesar de que nosotros cometemos errores, somos pecadores, ya no lo hacemos en la vida de la esclavitud del pecado, sino en una vida transformada, santificada progresivamente en el tiempo por el Espíritu Santo. Todo cristiano, a pesar de que puede cometer errores, obviamente, porque estamos en la carne, no lo hace, no comete pecado de manera, vamos a decir, con alevosía y premeditación. Con una alevosía y una premeditación. También nosotros podemos ver que en 1517, donde se dio precisamente este hecho de que Martín Lutero presenta sus 95 tesis, un hombre llamado Johann Texel, fraile dominico que sirvió como comisionado de indulgencias papales, fue enviado por la Iglesia Católica hasta Alemania con el fin de vender indulgencias para conseguir dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Las indulgencias se refieren a la reducción de la pena por el perdón de los pecados. Es decir, Johann Texel fue la persona o el fraile enviado a realizar este tipo de actividad de la venta de indulgencias para que las personas incluso pudieran
comprar el perdón de los pecados futuros, que estando en vida, si iba a cometer un pecado futuro o si pensaba cometer un pecado futuro, esa persona podía comprar, hermanos y amigos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema, el impacto de la Reforma Protestante, paradigma para nuestros tiempos. Lo estamos haciendo de una manera general, no tan detallada, y también lo vamos a analizar compartiendo un interesante video de una conferencia que realizó nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, ya hace un tiempo, para la comunidad Byte, y que él habla de manera magistral sobre el impacto de la Reforma Protestante. Pero nosotros tenemos también que ver qué cosas produjo la Reforma Protestante y quiénes fueron algunos de sus protagonistas. Martín Lutero, ya dijimos que fue el iniciador con la protesta o las quejas expresadas en 95 tesis clavadas en la Catedral de Wittenberg, y que provoca la unificación de los príncipes en Alemania, porque había un descontento social por las presiones económicas que tenían los gobernantes de ese entonces. También ver cómo el pueblo llano, común, las personas, estaban siendo explotadas en un momento, pero también se les pedía que aportaran para la construcción de la Basílica de San Pedro a través de una doctrina llamada el pago de indulgencias, para sacar personas, pecadores, de un estado llamado el purgatorio, y que con dinero adquirían ya el pago pleno de su salvación, porque habían cometido pecados en la tierra, murieron con esos pecados y tenían que estar pasando por fuego. Lutero no vio bien esto, no vio que en la palabra de Dios se pudiera defender esta doctrina, y él pensaba que, volviendo a las Escrituras, que el pueblo, teniendo la palabra de Dios, podía tener una conciencia de lo que es la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento de que solamente a través de la fe, por medio de la fe, nosotros somos salvados, somos justificados y luego seremos santificados por el Espíritu Santo. Pero un compañero de Lutero, también protestante reformador, lo fue Philip Melanchthon, quien fue catedrático en lengua griega y teología de la Universidad de Wittenberg, estudiante colaborador de Lutero, quien también le sirvió como colaborador y utilizó la sistematización educativa para organizar textos educativos.
estuvo de la mano con Lutero para estar a su lado y también poder defender la visión de la Reforma Protestante. También está Enrique Zwinglio, fundador de la Iglesia Reformada en Suiza, estaba localizada en Zurich. Llegó independientemente a una perspectiva parecida a la de Lutero y era un iconoclasta, ¿no? También un reformador importante que impactó con sus predicaciones en países como Suiza y Países Bajos, donde comenzó a desarrollarse una libertad para el conocimiento científico a través de entender que la palabra de Dios tenía que ser estudiada por todas las personas, que la palabra de Dios era para todas las personas. También estuvo Juan Calvino, esto ya más adelante, donde en Francia él tuvo su participación en la predicación de un sermón protestante en la universidad. Tuvo gran influencia en Ginebra, Suiza, en la formación de un gobierno evangélico. Promovió cambios fuertes de doctrinas dentro de la iglesia y para la sociedad, y tuvo que pasar 3 años de exilio en Exhamburgo, hasta que en el Concilio de Ginebra se le pidió volver como pastor, y él comenzó a establecer sus enseñanzas ya en ese momento. Fue una persona con una teología profunda de las Escrituras y defendió, sobre la base de la visión de Lutero de la sola fe para salvación por medio de la salvación, que era un don de Dios, un regalo por la gracia del Señor, y sobre esa base estableció estudios teológicos importantes para llevar el mensaje y que las personas pudiesen ir directamente a las Sagradas Escrituras. Algo que ayudó mucho también a la Reforma Protestante fue la creación de la imprenta. La creación de la imprenta provocó que la Biblia se pudiera distribuir, los escritos de Lutero se pudieran distribuir, y por lo tanto la literatura llegara a los ciudadanos comunes que en su momento no la tenían de manera abierta, sino que tenían que ir a la iglesia para escuchar en latín lo que se le predicaba de la Biblia. No entendían a profundidad el mensaje, no tenían conocimiento de la palabra de Dios más que los sermones que se pudieran dar. Otra cosa que también generó la Reforma Protestante como impacto a las naciones europeas fue la libertad de profundizar en el conocimiento científico y permitir el enriquecimiento de lo que nosotros llamamos el método científico. Surgieron personas, incluso dentro de la Iglesia Católica, como Francis Bacon, René Descartes, Blaise Pascal, quienes fueron ya, aunque bien cercanos a la Reforma Protestante, pero fueron científicos, hombres de ciencia, que se sustentaron de la visión libertadora que provocó la Reforma Protestante. Muchos de ellos incluso yendo a países donde la Reforma Protestante daba plena libertad del estudio científico y plena libertad del estudio de la palabra de Dios. No se sentían presionados ni esclavizados, sino que aún defendiendo tesis anteriores a la Reforma Protestante, como la que sostenía Galileo Galilei, Johannes Kepler, personas que fueron perseguidas y presionadas por la Iglesia Católica Romana. Estamos hablando
de finales de 1400, principios de 1500, por sus ideas sobre la observación de los fenómenos de la naturaleza, y que esto, al no agradar al clero católico romano de ese entonces, pues les representaba un peligro que incluso podía incurrir en la pérdida de sus propias vidas o el encarcelamiento de toda su vida, como le pasó a Galileo Galilei, quien, por tener una cercanía y una amistad con autoridades de la Iglesia Católica, solamente le pidieron no seguir hablando ni escribiendo sobre su tesis, que lo llevó a una prisión domiciliaria, y que ahí sí se le podía permitir escribir, pero no publicar ninguno de sus trabajos. Y muchos otros casos que, gracias a la Reforma Protestante, pues permitió la libertad científica para el estudio de todo lo que tiene que ver con la educación en cuanto a las distintas ramas de las ciencias, y creó las bases, o ayudó a crear las bases, para el fortalecimiento del método científico establecido por Francis Bacon y René Descartes, y que ya Galileo Galilei, Johannes Kepler, entre otros, habían dado el inicio de esa visión de una metodología científica para poder estudiar los fenómenos de la naturaleza. Pero también en el ámbito social, la Reforma Protestante ayudó bastante, porque permitió una libertad de pensamiento, una libertad de expresión en cuanto a cómo el ser humano podía entender las cosas que les rodeaba, la realidad de su medio ambiente, de su medio social, de su medio político incluso. Y también ayudó bastante la Reforma Protestante al fortalecimiento de la educación laica, y precisamente una educación gratuita, porque anterior a la Reforma Protestante no se tenía una base sólida para que los ciudadanos recibieran educación de manera abierta. El espíritu de la Reforma Protestante era volver a las Escrituras, leerla libremente y buscar apoyo a cualquier otra persona que tuviese un conocimiento más profundo de la palabra de Dios, pero que no podía ser coartada la libertad del estudio de la palabra de Dios. Y eso ayudó también a la alfabetización y la educación en la literatura y la escritura. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a ver el fragmento de la conferencia que presentó nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, precisamente hablando del impacto de la Reforma Protestante para nuestra sociedad y principalmente como paradigma de estos tiempos. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo el tema histórico
a grosso modo, el impacto de la Reforma Protestante, paradigma para nuestros tiempos. Y ahora vamos a compartir un fragmento de una conferencia interesantísima que realizó o fue invitado para establecer la importancia de la Reforma Protestante, su impacto, llevado a cabo por el arquitecto Luis Sena. Vamos a ver esta interesante disertación que realizó el arquitecto Luis Sena, la Reforma Protestante, paradigma para nuestros tiempos. La Reforma del siglo XVI, como nosotros sabemos, representó un cambio de paradigma en el cristianismo respecto de la historia hasta ese momento del cristianismo. Sabemos que Jesucristo es la solución a todos los problemas humanos. Es la solución que Dios ha provisto. La reconciliación de todas las cosas es también el inicio de la sanación de todas las cosas. Y el cristianismo introdujo esa fuerza transformadora en la sociedad. Ahora bien, el pueblo de Dios, la iglesia, a través de su historia, ha tenido diferentes grados de efectividad. Durante los primeros 3 siglos de la era cristiana, fue bastante efectiva en la transformación de la cultura del Imperio Romano, hasta el punto de que muchas de las prácticas paganas fueron decayendo, perdiendo importancia e inclusive siendo erradicadas debido a la influencia del cristianismo, como por ejemplo la lucha de los gladiadores, las fiestas de las vestales y todas esas prácticas que eran características de la cultura pagana. La influencia de la iglesia transformó la civilización pagana del Imperio Romano y posteriormente fue adoptada la iglesia por el imperio a través del emperador Constantino. De ahí, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, la iglesia tuvo una efectividad muy limitada. Si bien el cristianismo civilizó a Occidente y creó una civilización en base a sus ideas, esa fusión con el poder político, ese sentido de dependencia de los ricos, esa necesidad de ejercer hegemonía y poder sobre las personas, llevó a la iglesia en una ruta diferente del Nuevo Testamento, hasta el punto de que la iglesia, durante la Alta Edad Media, encontramos una iglesia católico-romana que es más un poder político y económico que una comunidad espiritual para la cultura europea. Durante todos esos siglos de hegemonía de la iglesia católico-romana, la característica que transmitió a la sociedad fue una característica de jerarquía, fue una característica de opresión, fue una característica de seres humanos mejores que otros seres humanos, lo cual está contrario a la Escritura. Y esto porque la iglesia dentro de ella era eminentemente jerárquica, proyectó hacia la cultura lo que ella tenía dentro. Entonces, ese concepto de jerarquía que la iglesia católico-romana transmitió durante la Edad Media a la sociedad europea venía de una falsa creencia derivada de ideas paganas de que Dios, para gobernar su creación, utiliza seres creados en una cadena llamada la cadena de los seres. Es decir, que para Dios hacer su voluntad, Él la transmite a través de seres que Él ha creado. De ahí que la sociedad tiene una estructura de reyes, nobles, señores feudales, etcétera, a través de los cuales la voluntad de Dios se hace. Igualmente dentro de la iglesia, con el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes. La iglesia modeló una cultura. Ahora bien, durante el siglo XVI ya el mundo europeo estaba agotado de esa opresión de la iglesia y de la inutilidad, de la infertilidad cultural
que ese pensamiento estaba trayendo a las naciones europeas y surge la Reforma Protestante. La Reforma Protestante constituye para nosotros, mirándola desde el siglo XXI, un cambio de paradigma en el cristianismo basado en un cambio de paradigma de funcionar de la iglesia. Es decir, a partir de ahí y bajo la inspiración de principios bíblicos esenciales, como la gloria de Dios en todas las cosas, la supremacía de Jesucristo, la salvación por medio de la gracia, la salvación por medio de la fe y el predominio de las Escrituras, crearon todo un movimiento que transformó primero a la iglesia y luego a la cultura de las naciones de Europa del Norte. Las naciones de Europa del Sur, que no abrazaron la Reforma Protestante, permanecieron bajo el catolicismo romano y bajo un atraso cultural, social, político y económico que todavía hoy en día es manifiesto. Entonces, esa transformación de la iglesia produjo una transformación en la cultura de las naciones y el fruto principal de la Reforma Protestante fue el carácter personal de los discípulos de la Reforma Protestante. Los discípulos de la Reforma Protestante se transformaron de personas serviles y dictatoriales de la Edad Media en hombres y mujeres libres de conciencia que solamente obedecían al señorío de Jesucristo y no a través de otros humanos. Obedecían las instituciones establecidas por Dios para el orden de la sociedad, pero su conciencia, su mente, sus emociones y su voluntad estaba solamente comprometida con Jesucristo. Ese fruto de libertad es la base de la transformación cultural, de la transformación social, política y económica que sucedió en las naciones de Europa del Norte durante la Reforma Protestante. Cuando decimos Europa del Norte, estamos hablando principalmente Suiza, Alemania, la misma Francia bajo el movimiento hugonote, los Países Bajos, Holanda, Inglaterra, Escocia, su proyección en los Estados Unidos y Canadá y luego la expansión del luteranismo en las tierras escandinavas. Todo ese segmento del mundo hoy en día constituye todavía las regiones más adelantadas y más desarrolladas que la humanidad ha visto, no solamente económicamente, sino en términos de libertades públicas y en términos de la capacidad de expresión de la individualidad que Dios ha puesto en los seres humanos. Por eso la Reforma Protestante del siglo XVI constituye un paradigma que nosotros debemos imitar en nuestras tierras latinoamericanas. El evangelio que llegó a nuestras tierras a través del movimiento misionero del siglo XIX fue un evangelio diluido, fue un evangelio reaccionario, fue un evangelio que ya estaba debilitado por la pugna con el liberalismo y con la alta crítica y que se refugió en una privatización de la fe cristiana y la sacó de la esfera pública. Se concentró en la salvación de las almas y en el beneficio a la criatura y no en la gloria de Dios. Eso ha producido muchas personas salvas, pero ha producido poca evidencia del señorío de Cristo y de la transformación que el reino de Dios produce dentro de la sociedad cuando es insertado. El discipulado de las naciones se mide por el grado de transformación de la cultura de esas naciones. En una nación donde hay muchos creyentes y muchas iglesias, pero la cultura sigue sin cambios significativos, sin cambios estructurales, es una sociedad que no ha sido discipulada. Y el propósito de la iglesia es discipular las naciones, no evangelizar, no plantar iglesias, sino mostrar el señorío de Jesucristo en todas las esferas de la vida, porque Jesucristo es el Señor de toda la vida, no de la iglesia, no del alma, de todo. Jesucristo es tan Señor de la iglesia como lo es del Palacio Nacional. Y solamente hombres y mujeres que entienden eso y están libres de sumisión
a otros seres humanos y sus intereses pueden producir ese cambio como se produjo en la Europa del Norte. Nuestras naciones latinoamericanas todavía operamos bajo el paradigma, bajo la cosmovisión católico-romana de la Edad Media. Latinoamérica es en su estructura básica premoderna. Nosotros no hemos conocido la modernidad, mucho menos podemos entender la posmodernidad o la postmodernidad. Y en esa estructura premoderna todavía nuestras naciones, en la estructura cultural, seguimos rindiendo culto al ser humano, culto al líder, culto a aquellos que están en autoridad. Y derivada de esa idea de la cadena de los seres, toda persona que está en una posición de autoridad en nuestra cultura tiende a ser idealizada, tiende a ser alabada, tiende a ser adulada, y aquellos que son humildes, líderes humildes, para no reconocerlo, nutren por omisión que sus seguidores y sus discípulos lo alaben y exalten ese factor negativo de nuestras culturas. Cómo el mundo se libró de ese amarre de sumisión al poder de un humano sobre otro, liberando las conciencias de las personas. Nosotros en Latinoamérica necesitamos una nueva reforma, una reforma del siglo XXI, una reforma que produzca hombres y mujeres libres en nuestras naciones, porque nunca los hemos tenido. Nosotros no somos libres. Todavía nosotros pensamos que quienes nos dirigen en todas las esferas, desde la familia hasta el gobierno civil, son personas especiales que Dios ha creado, porque sin ellos nosotros no hubiésemos podido desarrollarnos. Esa es una mentira que debe ser erradicada del corazón y de la mente de nuestros ciudadanos. ¿Cómo se hace eso? A través del efecto de los medios de gracia, del Espíritu Santo y la palabra de Dios, trabajando en los corazones de los hombres y las mujeres comunes y corrientes. La Reforma Protestante estimuló que cada hombre y mujer fuera a su Biblia para que oyera directamente de su Dios. A pesar de que tenían predicadores excelentes, tal vez de los mejores teólogos que la historia de la humanidad ha conocido, esos predicadores incentivaban que la gente común y corriente fuera y discerniera los misterios de las Escrituras directamente en su aposento, en su casa, en su familia. En Latinoamérica necesitamos volver a un evangelio bíblico. El evangelio que nosotros conocemos en su mayoría está implantado en una plataforma cultural medieval con características católicos romanas, y en muchos casos los líderes de las iglesias evangélicas reproducen el modelo jerárquico de la iglesia católica y característico de las estructuras sociales, económicas y políticas de la Edad Media. Ahora bien, la nueva reforma, la reforma del siglo XXI, tendrá que ser una reforma autodidáctica. Durante el siglo XVI, la reforma fue promovida por clérigos, por personas pertenecientes a la iglesia. En este caso, tendrá que ser a través de los medios de comunicación masiva y a través de la autodidáctica. Y el rol que cumplió la imprenta para la primera reforma durante el siglo XVI, los medios de comunicación de masa harán ese rol en la nueva reforma del siglo XXI. Nuestras naciones están llenas de la gloria de Dios, pero esa gloria de Dios no se ve porque no hemos sido discipulados en la dirección del reino de Dios. Necesitamos una reforma del cristianismo evangélico en nuestras tierras que haga florecer el potencial que Dios ha puesto en todas nuestras naciones y mostrar al resto del mundo una nueva ola de efectividad del cristianismo, del evangelio y del reino de Dios. Quiera Dios bendecirnos con tal gracia en nuestra generación, y si no, en la próxima generación. De ahí que nuestros jóvenes y nuestros niños son el activo más valioso que nuestras iglesias tienen, y por lo tanto debemos aprender a ministrarles efectivamente. Muchas gracias.
Interesante disertación del hermano, el arquitecto Luis Sena, planteando precisamente la importancia del impacto de la Reforma Protestante y que en nuestros tiempos, ya en una era posmoderna, pasando a una visión del mundo completamente divorciada de la realidad y de la verdad, pues esta reforma protestante que sale del corazón de la palabra de Dios, de volver a las Escrituras, el arquitecto Luis Sena presenta que cada ciudadano que ha sido impactado por la palabra de Dios y que ha sido libertado por su palabra, debe reflejar eso en la sociedad para transformar la sociedad, porque Jesucristo no es solo el Señor de únicamente una persona que le ha reconocido como su Señor. No es solamente el Señor de una porción de la iglesia, sino que Jesucristo es Señor, Rey y Creador de todo lo que existe. Y que por lo tanto, impactando nuestras vidas, nosotros tenemos que impactar la sociedad, porque Cristo dice que seamos sal y luz de la tierra. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, vamos a ver el corazón de la Reforma Protestante, el sentido de la Reforma Protestante, de dónde y por qué surge la Reforma Protestante, pero viéndolo directamente de la palabra de Dios, que es poder y autoridad. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema, el impacto de la Reforma Protestante y lo importante que ha sido a través del tiempo, y también lo importante que es tener una mentalidad de los primeros reformadores que impactaron sus sociedades para bien, llevando la libertad de poder volver a las Sagradas Escrituras, enriqueciendo el conocimiento tanto social, político, ético, científico, y también, lo más importante, volviendo a establecer la comunión con Dios a través de su palabra. Ahora vamos a tocar el por qué es importante, imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Dice la palabra de Dios que exponer el conocimiento de las Escrituras lleva luz, lleva conocimiento y lleva entendimiento, incluso a las personas sencillas, humildes, los enriquece, les educa. Salmos capítulo 19, versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios es la ley moral de Dios, que hace que los seres humanos se fortalezcan en valores éticos, morales en una sociedad. Esa es la ley de Dios. No mates, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo, ama al Señor con toda tu fuerza. Y así sucesivamente, estableciendo
un marco legal para una sociedad y nos lleva al conocimiento de todas estas cosas, la palabra de Dios, y de hecho hace sabio a la persona sencilla, humilde. Por eso en la Reforma Protestante, que volvió a la naturaleza de establecer el conocimiento de la palabra de Dios, hizo que la educación creciera, se desarrollara la ciencia, el conocimiento científico, como ya lo hemos establecido. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, tardos para escuchar el conocimiento de la palabra de Dios. Como muchas sociedades al día de hoy se han convertido en tardos para escuchar la palabra de Dios, han endurecido más su corazón, y por eso se han hecho leyes o se han permitido cosas dentro de un marco legal y jurídico que antes el ser humano veía como maldad. Como establece la palabra de Dios, a lo malo le llamarán bueno, a lo bueno le llamarán malo. Eso se ve hoy día en una sociedad posmoderna que no tiene una verdad absoluta, sino que todo lo relativiza y cualquier cosa puede ser aceptada. Si no estamos en la palabra de Dios, como estuvieron los primeros reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, entre otros, sometiendo su conciencia a la palabra de Dios, hoy día la sociedad que vive un evangelicalismo sometido a cosas que no se corresponden con la palabra de Dios, como misticismo, liberalismo, crítica textual, prácticamente sustentada por una visión materialista. Si no nos apegamos, como hicieron los reformadores, a las Sagradas Escrituras como única vía de conocimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo como única vía de salvación por su gracia, entonces no vamos a transformar la sociedad, por lo menos hasta el retorno glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como una vez la Reforma Protestante, a partir de 1517 en adelante, llevó a esos países que recibieron el impacto de la reforma y del pensamiento de los reformadores a una estabilidad y a un crecimiento económico, político, social, científico y educativo. Y es lo que hemos querido presentar en el día de hoy, en este programa, gracias también a la disertación en una conferencia que realizó nuestro querido hermano y amigo, el arquitecto Luis Sena. Hasta aquí este ha sido su espacio Fe y Razón, esperando que les haya sido de bendición y de edificación este programa, contando como siempre con la presencia de cada uno de ustedes y deseándoles que el Señor bendiga a toda su familia y los proteja, y que aquellos que no reconocen aún a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que escuchan la palabra de Dios y su mensaje, que hoy es el día para ser como uno de los reformadores que imitaron a los apóstoles y a los profetas y a nuestros primeros hermanos en Cristo. Dios les bendiga.